Buenas tardes, este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Estamos muy contentos de tener hoy a la licenciada Erika Silva Becerra, que nos va a hablar de culpa y culpabilidad. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante, todo suyo la reunión y gracias por honrarnos con su visita. Listo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema, como lo mencionan, culpa y culpabilidad. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es María Erika Silva Becerra. Tengo una licenciatura en psicología. Mi especialidad es el área clínica. Eso significa que doy terapia psicológica tanto niños, adolescentes y adultos. Estudié también tanatología. Tengo varios diplomados en terapia de grupo para niños, adolescentes y adultos. Algunas especialidades en adicciones, evaluación de la personalidad, en medicina alternativa como acupuntura, masajes, Reiki, biomagnetismo y pues bueno, otras tantas que de repente pues olvido todo lo que he estudiado, pero pues es parte de mi aprendizaje. Yo estoy en la Ciudad de México y pues bueno, como decían, voy a desglosar el tema de culpabilidad y culpa. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Em, Primero, la culpa, tenemos que saber qué es, qué significa y cómo fue que la adquirimos. La culpa es un conjunto de emociones que es educada. Nosotros desde la infancia, quienes nos educaron, en este caso mamá, papá o quienes cubrieron ese rol, pues nos fueron dando la indicación de qué sí se hace y qué no se hace. Si tú no lo haces, pues eres culpable, desde ahí te lo enmarcan. Y entonces viene la gama de emociones, sentir a lo mejor injusticia, inseguridad, miedo, miedo al rechazo, porque somos nosotros los hijos quienes tenemos que cubrir el rol de obediencia ante los padres. Ajá, y es lo primero que vemos. Si tú no obedeces, si tú no haces lo que yo digo como papá, te vas a meter en problemas y en automático eres culpable y por tanto tienes que sentir culpa. Solo los asesinos y sociópatas son los que no sienten culpa de lo que hacen, de los actos, por ejemplo, asesinar, ya en casos más extremos con respecto a la culpa. A lo mejor la culpa la podemos utilizar en ciertas formas y en ciertas áreas, pero bueno, ya eso tal vez lo expliqué hasta el final. Pero cuando hablamos de la culpa como una patología o un problema que nos genera en cuestión emocional o conductual, pues bueno, la culpa sí se convierte en un problema grave. Entonces les decía, los papás te educan con culpa y te enmarcan qué sí tienes que hacer y qué no. Y si tú sales fuera del reglamento, pues te metes en problemas. Y les decía, viene la gama de emociones y qué es lo que tú sientes. Ujú, a veces dolor, enojo, tristeza, el rechazo, porque te enmarcan que lo que tú hiciste fue incorrecto. Fíjense, la educación hace y dice que tú tienes que comportarte de acuerdo a las reglas que digámoslo así, te ponen tus figuras de autoridad. Si tú te sales de esas reglas, entonces estás infringiendo sus leyes, ajá, conductuales y emocionales, la parte de la casa. Y en automático eso hace sentirte culpable o mal. Ajá, les decía, la culpa como tal es una serie de emociones. Ahorita yo los invito a que ustedes se concentren en alguna situación donde ustedes se hayan sentido culpables, hayan sentido culpa. No sé, por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer, por lo que está pendiente, por ciertos actos, situaciones, cuestiones de casa, ¿no? Por ejemplo, la expectativa parte de, ajá, cuando el otro alguien requiere ciertas conductas tuyas, les decía, ajá, y tú no las cumples, te vas a sentir culpable. Ujú. Cuando tú no cumples lo que tú esperas de ti, te vas a sentir culpable. Cuando el otro no cumple lo que espera de ti, le vas a hacer sentir culpa, o como decíamos, le vas a echar la culpa.
Y fíjense cómo es que el ser humano se llena de exigencias y está todo el tiempo exigiendo y exigiendo y exigiendo y es un círculo vicioso gigantesco que hace que te comportes todo el tiempo a veces con soberbia, con arrogancia, con demasiado orgullo, con la necesidad todo el tiempo de tener la razón, con la necesidad de estar en lo correcto, tratando de evitar lo incorrecto para que no te sientas culpable o con culpa. Ujú. Y es así como nos vamos, digámoslo así, algunos autores lo dicen, ¿eh? Te llenas de lodo, de basura mental, o incluso algunos hasta tal cual lo dicen así, de mierda, pues, ¿no? Son palabras fuertes a veces, pero pues es como a veces entendemos los seres humanos con palabras fuertes, porque luego nos hablan suavecito y no entendemos nada, pero cuando alguien nos llama la atención fuerte, ajá, entendemos. Hay un autor que así lo maneja en su libro, es Anthony de Melo, y dice que muchas veces el ser humano aguanta. Ujú. Y hace el comparativo. Puedes estar en un tipo pecera lleno de mierda y a veces dices, mientras no pase la nariz yo aguanto, no hay problema. Y no resuelves, no te sales, no solucionas y sigues aguantando. O la sigues generando y no resuelves, no solucionas, no te sales de ahí. Y así es como nosotros los seres humanos vivimos. Yo siempre les recuerdo y les hago el énfasis de empezar desde el principio, valga la redundancia, tu historia personal. Siempre hago enfoque en eso. ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te educaron? Me llama mucho la atención que hay pacientes que dicen, es que no me educaron y no me enseñaron, pero sí aprendiste a través de los ejemplos, aprendiste a través de los actos que tenían mamá, papá, o en este caso tus figuras de autoridad. Ajá, lo que viste de ellos es lo que tú aprendiste y que el día de hoy lo repites en automático. Ujú. Aunque sea destructivo, aunque sea enfermizo, aunque no quieras, aunque no te guste, lo repites. Por eso es importante tener ese análisis y obviamente pues con alguien especialista previo a que te pueda ayudar a desglosarte toda tu historia. Ujú. Y que enmarque tu responsabilidad, porque la culpa es lo que tenemos que hacer con ella, transformarla a responsabilidad. O sea, revisar mi historia personal para solo hacerme responsable de la parte que sí me toca, porque muchas veces cargo con un montón de culpa, donde a veces ni soy culpable de nada, de lo que me acusaron o lo que me enmarcaron, ¿no? Porque en automático decimos culpa, culpable. Y si nos vamos a la parte de la ley, el culpable debe pagar. Y antes de hacerlo legal, ajá, la parte emocional también nosotros los seres humanos la exigimos. Entonces, vamos, te meto culpa, eres culpable, te hago responsable y ahora paga. Sométete, me debes, cumple, ponme, tráenme, quédate, no te vayas, cómprame, manténme, dame, quédate, me debes, porque a veces hasta así te marcan la culpa, ¿no? No sé, luego viene la culpa de los papitos, de te di mis mejores años de mi vida, por ti trabajé, por ti dejé la escuela, dejé el novio, el gimnasio, mi negocio, yo qué sé, ¿no? Lo mismo, un ejemplo, eso es para los hijos. A veces por la pareja lo mismo se enmarca, ¿no? Dejé la escuela, dejé el trabajo, dejé el gimnasio, los amigos, las fiestas, por ti y así me pagaste, ¿no? Cuando luego nos enfrentamos, no sé, a infidelidades, a rupturas, separaciones, divorcios o cuando las cosas no resultan como tú quieres, sale la culpa, echas culpa, metes culpa y haces culpable al otro. De ahí viene esa palabra de culpabilidad. Ajá. Fíjense, una persona que está llena de razón y cree que todo lo que él piensa, dice, hace y deshace es ley, le va a meter culpa al otro todo el tiempo, porque no te comportaste de acuerdo a mi idea. Pero vamos a algo importante, nosotros como seres humanos somos individuales, tenemos una educación, tenemos unas creencias, tenemos una educación y eso es personal, porque aparte de todo es una interpretación. Entonces, en automático, yo quiero que todos los otros se cuadren a mi idea. De ahí surgen las expectativas. Lo que yo espero de ti, lo que yo necesito de ti, que tú tienes que cumplir porque la culpa es parte de los excesos de los deberías que el otro te inflige. O sea, el otro te dice, tú deberías de ser buen hijo, ¿no? Si nos vamos al rol de los hijos.
Tú deberías de ser un buen hijo, deberías de ser acomedido, deberías de ser atento, agradecido, amable, educado, aplicado, porque siempre te exigen como la parte de la escuela, ¿no? Que llegues a tener una licenciatura, una ingeniería, un negocio, yo qué sé, algo que te deje dinero, porque muchas veces los papás se centran en que tú estudies algo que te deje dinero, más no que estudies algo que te haga feliz y que te haga sentir bien y que lo hagas con honor, con orgullo, con gusto, ¿no? Te lo meten justo así. Haz algo que te deje dinero, ¿no? De hecho, a mí me dijo mi mamá en su momento, cuando yo le dije, quiero ser maestra, me dijo, no, las maestras se mueren de hambre, usted no debe de ser maestra, usted tiene que enseñar algo que le deje dinero. Mi mamá quería, entre otras carreras, pues que yo estudiara derecho, imagínense, lo intenté, pero pues no fue de mi gusto, de mi empeño. Y pues bueno, la vida me fue llevando a ciertos caminos, lugares y primero fui psicóloga y ya posteriormente fui pedagoga y tuve la fortuna y tengo la fortuna de dar clases y ser maestra. Y hasta la fecha no me he muerto de hambre, he salido, aunque sea. Pero bueno, ya son ideas de los papitos, ¿sí me explico? Entonces, eso es un ejemplo. Obviamente bajo la idea que pues el papá quiere que estés feliz. Ajá, y ese es un punto, si lo hablamos en el área académica. Otro, vamos, la relación sexual. Y no es tanto con otros, sino contigo mismo. ¿Cómo es esa educación que te dieron? ¿Qué sí debes hacer? ¿Qué no debes hacer? ¿No? Desde no te toques, no te revises, no te explores, déjate ahí cochino, sucio. Eso no se hace, es una falta de respeto, es pecado, porque la cuestión sexual está muy apegada a la religión. Entonces, todo en cuestión a la cuestión sexual es un tabú, son temas prohibidos, no se deben hablar, no se tocan, hay mucha ignorancia y si tú haces todo lo contrario, sientes culpa. Incluso muchos, ni siquiera en base a su desarrollo sexual o prácticas sexuales, pueden sentir placer verdadero porque hay culpa, porque esto no debería de estar pasando. No me deberían de estar besando, no me deberían de estar abrazando. Esto es una falta de respeto, ¿no? Porque incluso hasta así lo manejan. El tener acto sexual o relaciones sexuales son faltas de respeto. Ujú. Estás pecando, luego te dicen tienes que casarte y más en la religión católica, cásate de blanco, porque si no, no puedes tener relaciones sexuales. Y obviamente, pues no se hace tal cual, ¿no? No sigue nadie la indicación tal cual. Ujú. Y es sentir culpa. Entonces, la culpa entra en todos lados, en muchas áreas. Por eso muchas veces los hijos a veces sentimos que les debemos a los papás y a veces andamos pidiendo perdón por todo y por nada. Y pues no son perdones reales, ¿eh? Solamente es para cubrir como la regla social y la disculpa de no hice lo que ustedes querían, lo que ustedes esperaban de mí y pues bueno, hoy trato de zafarme pidiendo perdón y disculpas. Pero para trabajar, ya ese es otro tema, en el área del perdón, pues primero se tiene que hacer una revisión en qué áreas tú te sientes culpable y sobre qué, y hacer el análisis y la revisión de fondo de la culpa. Ujú. Entonces, ya les decía, el área académica, si no la cumples como tal, eres culpable. La cuestión sexual, si no te acatas a los lineamientos impuestos en casa, eres culpable, sientes culpa, no hay un buen desarrollo, e incluso esta parte de la cuestión sexual, pues obviamente te implica muchas áreas en tu desarrollo sexual antes que tener actividad sexual con otros, contigo mismo. De ahí muchas mujeres tienen problemas con la menstruación, con el desarrollo ya sea hormonal, en la cuestión de tener hijos, o sea, muchas cosas a nivel psicológico y emocional se desenvuelven porque no hay un trabajo de fondo y más en esta área que es el desarrollo psicosexual. Luego, si nos vamos al punto de pareja, ¿no? También se espera demasiado de la pareja. Todas las mujeres son educadas para ser salvadas por un hombre, que ese hombre te ame, te cuide, te respete, tenga atenciones, sea amistoso, sea un buen proveedor, te cuide, te proteja, esté ahí, te sea fiel, sea comprometido, te dé todo lo que necesitas, la casa perfecta, los hijos perfectos, la relación perfecta. Y pues cuando te vas topando con la realidad, no funciona. Y cuando tú le delegaste esa responsabilidad al otro, ese otro siente culpa también, porque no te puede cubrir todo, porque ahí entra como la realidad, la parte de
la forma real en la que eres, te conviertes o hiciste, haces o fuiste, un ejemplo, y no das el ancho, ¿no? Yo les digo luego a las pacientes mujeres, no hay hombre en la tierra que cumpla todos tus anhelos y todos tus deseos, porque va a tener carencias en un lugar, a lo mejor te va a cubrir unas cosas, pero va a haber huecos y vacíos en otras. Por eso muchas mujeres viven enojadas, dolidas, frustradas, odiando al otro, a la pareja. A veces por eso hay rupturas, separaciones. No hay un hogar, no hay una familia. Ya el día de hoy, muchas personas ya no tienen tolerancia a la frustración. Todo lo quieren fácil, rápido, bonito. Ya no le quieren batallar, porque así luego es como la idea y la interpretación. Ya no hay responsabilidad de lo que tienen que hacer y se tendría que, como vamos, desarrollo de habilidades. Ujú. Solamente es como la exigencia de cúmpleme lo que yo quiero de acuerdo a la idea y si no, hay problema. Entonces, ese es un verdadero problema. Ajá, porque entonces, esa es la idea de la mujer. De hecho, sí existe el complejo, se llama complejo de Cenicienta, que tú quieras que el otro te cubra y te dé y haga y deshaga, ¿no? Y no se da y por eso la mujer vive pues más frustrada, enojada, dolida, triste, llena de neurosis y hasta en determinado momento amargada. Y luego vamos a la contra, la parte del hombre. El hombre también tiene deberías y necesidades con la mujer. Ajá. La mayoría de los hombres buscan una mujer virgen. Fíjense la contra, ¿no? El hombre tiene mucha actividad sexual con 20, 30, 40, 50, yo qué sé, y el día que quiere a una mujer para él, la quiere virgen. Vamos, la incongruencia, ¿no? Doble moral, dirían mis maestros, ¿no? Tú pides algo que tú no das, tú exiges algo que por ende tú no haces. Pero bueno. Entonces, esas son las exigencias de los hombres. Y muchos sí se tiran al drama por esta parte, ¿eh? De tú no fuiste virgen y ya no es el mismo valor. Y ese es otro punto, otro debería también de la sexualidad, ¿no? Lo que se espera. No eres virgen cuando te casaste y entonces te sientes culpable, sientes que vales menos y otro problema. Pero bueno, dentro de lo que los hombres esperan es esa parte, la virginidad, la amistad, el compañerismo, la fidelidad, que la mujer sea buena administradora, responsable, que quiera estar siempre con él y tenga la disposición en la actividad sexual, ajá, que sea responsable, que trate bien y cuide a los hijos, y una lista es gigantesca. Pues obviamente no hay mujer que tampoco cubra al 100% toda esta regla. Ajá, y por eso también los hombres igual viven enojados, dolidos, tristes, frustrados, graves y mal. Pero fíjense, a veces entra de ambas partes la culpa, la culpabilidad de no le doy el ancho y él tampoco me da el ancho y entonces ambos viven con culpa. El problema de la culpa es que cuando no hay una revisión y ya no hay un trabajo de fondo a nivel emocional, un análisis, la culpa en automático te mete en sometimiento, porque llega la parte de querer quedar bien todo el tiempo por todo y por nada. Entonces, mucho que revisar con respecto a este tema, porque a veces la vemos simple y no, no es así. Ajá. La otra parte también, ¿no? Como hijo. Como hijo, así como yo les enmarqué todo lo que los papitos esperan de ti y tú no lo cumples, el hijo también siente culpa y llega a veces hasta pedir perdón, ¿no? A veces las mujeres me ha tocado escuchar que le piden perdón a la mamá porque antes del matrimonio quedaron embarazadas o se tuvieron que salir o se tuvieron que casar o el embarazo hizo que dentro de las ideas te fueras de casa, un ejemplo. Y también la sociedad te exige, ¿no? Ya te embarazaste, perdiste los derechos, porque entonces entran otra vez las culpas, los deberías. ¿Qué es lo que una mujer tiene que hacer? Pues ir a la escuela, desarrollarse y ser profesionista. Pero la verdad es que te educan para ser una ama de casa al 100% y dedicarte a los hijos y cuidarlos. Y es una contrariedad lo que se espera y para qué te educan, porque también esa es otra parte en la que tenemos que hacer la revisión. Ujú. Y como hijo, pues tampoco le das el ancho al papá porque a veces el hijo es alcohólico, drogadicto, irresponsable, no da el ancho en la escuela, todo lo que yo les decía, ni fue aplicado, responsable, amoroso, acomedido. Y los hijos lo saben y por eso también se sienten con culpa. Y es un grave problema,
Yo a veces les digo a mis pacientes, tendríamos que ver las generalidades de tu hijo y contrastarlas con lo que tú has esperado y cómo está tu lucha interna y la guerra, porque a veces esperamos demasiado de las personas y el otro no te cubre y entonces vivimos en una guerra constante, reclamando, exigiendo, llenos de neurosis y echando culpas, queriendo hacer al otro responsable de la parte que a ti te toca muchas veces. Porque también se dijo en tiempo y forma, si retomamos la parte de la pareja, que el otro te tenía que hacer feliz y el otro tampoco lo cubre y entonces se lo reprochas y toda una vida no te alcanza para acabar de reprocharle que te tenía que hacer feliz. ¿Sí me explico? Y es una peleadera interna. Entonces el otro, pues a veces no sabe ni por qué estás embroncada, peleada o peleado con él. Porque luego muchos sí dicen, ¿no? Si le doy el gasto, si tenemos la casa, si la saco a pasear, la llevo de vacaciones, le doy su dinero, hay quienes hasta traen el carro nuevo, la cartera llena, y ni así son felices, ¿no? Y luego me dicen, qué más me falta? Me decían algunos pacientes hombres, ¿no? ¿Qué más me falta si le doy todo? Y a veces la contra era, es que no está en casa, es que está todo el tiempo trabajando, es que no le importo, que no me da la atención, y ambas partes se sienten culpables. Y es una culpa, vamos, no nos alcanza en esta vida a veces para cubrir, cumplir expectativas tanto de los demás como del mundo. Para trabajar con la culpa y quitarnos culpa o la culpabilidad, pues aquí viene la consecuencia que es la responsabilidad. Ajá. Es importante tener autoconocimiento, hacerse responsables de su historia personal, qué hay inconcluso, qué les falta por habilitar, en qué quisieran entrenarse, qué asuntos inconclusos dejaron y empezar a trabajar en estos para hacerse responsables y quitar culpa. Tener conocimiento de lo que tú eres, hasta dónde alcanzas, hasta dónde tienes alcance y hasta dónde no. Conocer un poquito el historial de los otros para saber hasta dónde tienen alcance y hasta dónde no. Un día yo escuché que cierta eh, paciente le dijo a su esposa, eh, imagínate todo lo que tú esperabas de mí, así se lo dijo tal cual. Si vengo de un hogar alcohólico donde es disfuncional, donde hubo violencia, donde hubo carencias, donde solo fue amor, agresiones, no hubo amor, no hubo atenciones, ni festividades, carencias de comida, ropa, zapatos, bla, 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 bla. Y sí le dijo a esa pareja en ese momento de donde tú esperabas que yo saliera amoroso, cuidador, protector, que te cubriera, te diera, bla, 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 si yo lo que aprendí como hombre solo era partir la madre, ser irresponsable y no estar. Recuerdo que la chica se quedó asombrada, pero es parte de nuestra historia. Y cuando nosotros empezamos a tener un conocimiento personal de nosotros mismos, podemos hablar de nuestra historia, de nuestra educación, de nuestros errores, de nuestros principios, lo que nos enseñaron, lo que el día de hoy hago, cómo lo repito, cómo es que me voy comportando, cuál es la exigencia, y ir entendiendo el por qué no se va a dar, porque es ahí la pelea, les decía. Entonces, si yo empiezo a tener un conocimiento personal, si yo empiezo a acomodar mis cosas y hacerme responsable de otras tantas, ya no le voy a exigir tanto al otro y ni voy a estar en guerra con el otro. Ya la responsabilidad ya va a ser propia y personal y hacerme responsable de todas esas culpas. De hecho, si lo reflejamos con el programa de Alanón, bueno, en uno de los pasos habla de trabajar con esa culpa. Por ejemplo, el paso 8 habla justo de hacer una lista, hasta dónde yo dañé y hasta dónde me dañaron. Pero también entender algo importante, no es así de simple esa lista, porque podemos echar culpas y decir, me agredió, me sacó la lengua, me vio feo, no estuvo, me pegó, me quitó, yo qué sé, ¿no? Pero también la otra es cómo provoqué, cómo me puse, cómo me quedé, por qué no me fui, por qué me dejé, porque también eso es importante revisarlo, porque no nada más es el otro responsable de toda mi jodidez personal e interior, digámoslo así.
de manera individual, todos traemos esa historia, todos traemos errores, todos traemos patrones destructivos, todos tenemos patologías, todos tenemos vacíos, carencias, jodideces, todos tenemos expectativas. Algunos otros tantos tienen ciertas heridas de la infancia, yo les digo, están muy de moda, todo el mundo habla de ellas, ¿no? Y dependiendo de esas heridas de la infancia, son muchos de tus resultados el día de hoy. Si padeciste abandono, hoy le temes a la soledad. Si padeciste injusticia, hoy exiges y tienes postura de víctima. Si padeciste traición, eres un celoso controlador y no quieres que nadie te sea infiel y no quieres que nadie te traicione. Ujú. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo estás armado? ¿Cómo es tu temperamento? Ajá, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cuáles son tus resultados? A veces podemos autoengañarnos y decirnos, no, yo sí soy muy responsable, me comporto, hago y deshago, pero cuando vemos tus resultados, lo que no has hecho y lo que has deshecho, es ahí donde hablamos de tu verdadera realidad. Ajá. Tu verdadero resultado es la forma en la que tú te has hecho responsable de tu vida. Ajá, la emoción que te determina, tus compulsiones, tus obsesiones, la conducta que presentas, el resultado, tus reacciones. Entonces, de verdad que el trabajo psicológico, así como yo aprendí, me lo enseñaron, más mi experiencia, es arduo y es para siempre. No es solo una sesión, no es solo un tiempo, como luego muchos psicólogos dicen que 3, 6 meses, un año y te doy alta y ya quedaste. Es una vil mentira. De hecho, mis maestros así lo decían y se llenaban la bocota mis maestros de decir, esos solo son psicólogos de fantasía, que no les ha quedado claro que el trabajo es personal y es para siempre. Y yo lo entendí así también, de manera individual, como paciente, dices, bueno, diario pienso, diario siento, traigo un desmadre mental de años atrás, más lo que arrojo hoy, más lo que viva, entendí yo que era para siempre porque es un trabajo arduo, de verdad, extenso. Y obviamente mis maestros siempre nos decían, el aprender duele, porque no es agradable conocerte, no es agradable analizar tus errores, ajá, y empezarte a ser responsable de las culpas. Por eso tocaba yo un poquito el tema con ese paso. Cuando yo lo trabajé, yo tuve que hacer como esas separaciones, porque a veces uno se llena de culpa. Ajá, y entonces resulta que pues no, solo fuiste como el medio, el instrumento, pasaste por ahí, ajá, la neurosis de los otros se complementó con la tuya, nos juntamos y se hizo la bomba atómica. Entonces son muchas cosas que ordenar y revisar. Ujú. Fíjense que para este tema a mí también me gusta sugerir mucho una película que se llama El último regalo. Ahí habla de la historia de un abuelo que va a tratar de ordenar la vida de un nieto para poder heredarlo. Y ya esta planeación, pues es ya el después de muerto, en donde a través de esta organización con sus abogados, pues planea las estrategias adecuadas para habilitar al nieto, que es un nieto inhabilitado, alcohólico, un junior que trae carros, que trae dineros, despilfarra, hace y deshace, pero con su vida pues no tiene metas, no tiene sueños. Y lo que él va a hacer es tratar de habilitarlo. Y creo que son 12 regalos lo que él le va a dar. Entre ellos, pues el primero es el trabajo, generar las habilidades básicas para la vida. Ajá, trabajar. Y pues bueno, el abuelo con otros amigos pues hace alianzas, lo manda a una granja y empiezan a entrenarlo para el trabajo. Y pues obviamente cuando tú has llevado una vida de desobligación y responsabilidad, no estás habilitado en muchas áreas. Por eso es que, digamos que cuando el ser humano quiere ser feliz y no alcanza la felicidad, es porque en muchas otras áreas está estancado. Ujú. Esta película pues habla de esta lista de regalos, que es el trabajo, el amor, la amistad, un día, un sueño, una meta, la risa. Ajá, a veces nos metemos tanto en el problema, en la jodidez, que ya ni sabemos sonreír, se nos olvida reírnos. Y la educación también a veces tan burda que alguien nos dijo, ¿y por qué te ríes tanto? Pareces loca, ¿no? Yo al menos personalmente cuando yo me río por alguna estupidez, sí me carcajeo y no paro a veces. Y una vez ya me dieron los ataques de risa, no paro.
Y a veces la gente piensa, está drogada, está alcoholizada, ¿qué trae? ¿Qué le dio? ¿Por qué se te ríe tanto, no? Así como está loca o qué pasa, pues, ¿no? Pero a veces hasta en la sociedad, hasta el reír es malo. Y vas asociando, vas quitando. No llores, no te rías, no expreses tu emoción y no puedes estar enojado porque la gente te dice, no te enojes. A mí cuando alguien me llega a decir eso de, no te enojes, me da risa porque digo, una es una emoción, dos es mi derecho, tres ya sabré yo lo que hago con mi enojo. Ya el problema es lo que uno hace cuando está enojado, pero las emociones son justo emociones y las tenemos y son para sentir, aceptarlas y nos dan un mensaje, un aviso y ahora qué voy a hacer con la emoción que llegó. Y a veces hasta en eso nos limitan. Y luego también sientes culpa por todo lo que sientes y no sabes qué hacer con lo que sientes. Y es un problema. Y bueno, retomando lo de la película, pues en esta película habla en base a estas áreas donde uno no está habilitado. Yo les decía, cuestiones inconclusas. Por eso uno es infeliz. ¿Qué fue lo que yo dejé? Yo como adolescente en un momento dejé la escuela, paré la escuela, pero el tiempo que la dejé fui infeliz, lloré, sufrí, grité, fui neurótica, grité, menté madres, no estaba feliz con quienes yo vivía y todo se reducía a la escuela, a la escuela, a la escuela, mi aprendizaje, lo que yo paré. Cuando retomo y trabajo y hago lo que tengo que hacer, se ve el cambio y entonces me empiezo a sentir feliz, me empiezo a sentir contenta, con ánimos, con gusto. Vamos, en psicología lo llamamos con una motivación intrínseca, la parte interior, que se refleja en cuestión a la parte extrínseca, que me motiva de afuera hacia adentro para que yo lo haga. Y era un compromiso conmigo. Y entra ahí otra, sentir culpa por lo que no hice. Y en esos ayeres, cuando en la adolescencia me emberrincho, no lo hago, me llegó culpa mucho tiempo por no haberme hecho responsable de la parte que me tocaba y hacer la revisión. Decía una de mis maestras, desmenuzar tu desmadre interior, ¿no? Recuerdo que esa maestra sí me decía, para ver por qué paraste, qué fue lo que pasó, por qué dejaste de hacer tu responsabilidad, tu compromiso, lo que te tocaba, lo que tenías que hacer. Y muchas veces eso no te lo dice cualquier profesional y tampoco no es por alardearme. Yo solo les comparto de acuerdo a mi aprendizaje, a mi personalidad, a mi experiencia, a mi estudio, a lo que yo aprendí de mis otros maestros, ¿no? Decía una de mis maestras, ustedes solo me ven el día de hoy aquí, pero yo atrás de mí traigo una cadena de maestros que a su vez yo aprendí de ellos y ellos de los suyos y los suyos y así es una cadena gigantesca. Ujú. Entonces, muchas de las veces cuando no hay un aprendizaje, no hay una motivación, no hay algo verdadero que te haga feliz, pues vas a vivir mal y cargándote de culpas, muchas culpas. Fíjense, hay una hoja, ahorita recuerdo en el libro de Esperanza para hoy, no recuerdo la página, pero menciona sobre un paseo, creo que en el bosque habla y la chica dice que cada vez que se encontraba una piedra, la cargaba y le ponía el nombre y decía odio por mi padrastro. Y luego otra piedra y resentimiento, no sé por qué, y enojo, no sé por qué, y bla, 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 hasta que decía, la piedra, la mochila la cargué de piedras. Y yo recuerdo que a mí esa hoja me hizo mucha mella porque pues es un ejemplo las piedras en base a odio, resentimiento, culpa, no sé, dolor, tristeza, ¿no? Y que traemos ahí todo el tiempo y traemos cargando y se convierten en un estorbo porque es más peso, más peso y más peso y más peso y eso no nos libera. Y todo el tiempo estamos mal y armamos y rearmamos la enfermedad y la apapachamos muchas de las veces. Somos cómplices de nuestra enfermedad, somos cómplices de nuestra irresponsabilidad, somos cómplices de nuestra culpa, porque a veces decimos, le busco muchas patas al gato cuando solo tiene cuatro, y forzosamente yo quiero cargarme de más culpa. De hecho, fíjense, los familiares, tanto de alcohólicos o generalizando adictos, sienten sobre responsabilidad de todo y de nada.
Y al sentirse sobre responsables de todo y de nada, entonces en automático vives en angustia, vives en penurias, vives en miedo, en inseguridad, en insatisfacción, sientes que tienes que dar en exceso, quedar bien en exceso, poner en exceso, comprar en exceso, estar en exceso, no das el ancho, te sientes jodido, frustrado y te vuelves a encerrar otra vez en la misma jodidez y es un círculo bien vicioso porque así tú des, te pongas, te arrastres, dice un autor, te pongas donde pasan las carretas con los caballos y así te mayuguen, tú vas a seguir neceando en esa área. Y todo por no tener un trabajo personal, individual, donde tengas un conocimiento de base, de fondo, ¿no? Les decía, donde desmenuces tus situaciones, tu podredumbre, te hagas responsable y empieces a corregir, porque de eso se trata. Ujú. Una es explicar, les decía, qué es la culpa, ¿no? Entonces les vuelvo a repetir, una serie de emociones que te hacen creer que tú eres sobre responsable de todo y de nada a través de las, o vamos, reglas o los deberías impuestos por la sociedad. Dos, la culpabilidad, lo que tú crees, hasta dónde sí y hasta dónde no. Ujú. Y el intento por hacer y deshacer. La necesidad de quedar bien, que les aclaro, no quedamos bien nunca con nadie, pero bueno. Ujú. Y posteriormente ahora es empezar a zafarse, quitarte las cargas y hacerte responsable por la parte que te toca. Y ahí hablamos de hacer las correcciones. Obviamente ya esto es individual, en un trabajo personal de fondo, empezar a corregir de acuerdo a tus necesidades, tu sistema de creencias, tus interpretaciones, tu resultado, tus necesidades. Yo en esos ayeres les decía, era infeliz porque había parado con la escuela y yo no cabía en ningún lugar, no me sentía bien, ni en una fiesta, ni en una reunión, ni en el parque con los amigos, ni en el gimnasio, en ningún lugar, hasta que retomé y empecé otra vez a hacer mi vida, ¿no? Porque finalmente parte de la rehabilitación es otra vez rehabilítate, habilítate en las áreas donde paraste en determinado momento. Ujú. Y obviamente, pues es lo que esté a tu alcance, porque fíjense, justo el octavo paso habla de esa parte, ¿no? Haz la lista primero a quien creas tú que hiciste daño, y luego en el noveno hablamos de las reparaciones, pero en dónde sí y en dónde no. Y la reparación ya más bien es personal, porque el que tú vayas también pidas perdón al otro, el otro te va a te va a decir no. Ajá. Yo en determinado momento cuando alguien me pidió perdón, yo le dije no, porque no soy Dios y esa es tu bronca, trabaja tú tus emociones. Si tú a mí me hiciste daño, yo tendré que trabajar con el daño, pero tampoco soy el Dios para liberarte de lo que a ti te toca, porque esa es tu chamba. ¿Sí me explico? Yo tendría que liberarme de lo que a mí me hizo sentir en aquellos ayeres. Ajá, a lo mejor la agresión, el dolor, el enojo, pero ese es un trabajo individual. Y a veces se revuelve esa parte, ¿no? Ujú. También el buscar compensar para no sentir culpa, ese es otro problema. Igual queda muy pegado como la parte de querer quedar bien por lo que no hice en el pasado y hoy quiero estar compensando, pues cuando a veces no se puede. Y eso pasa mucho en la relación padres e hijos. Como papá no estoy, entonces te quiero compensar con dinero y cosas materiales. Ujú. Y a veces los hijos, no falta quién, tienen problemas de exigencia y lejos de ayudar o sanar, pues hacen hijos soberbios, arrogantes y demasiado exigentes. Entonces, por eso es la importancia de hacer esas revisiones de las carencias. Ujú. Porque también como padre se tiene un compromiso, como empleado, como maestro, como amigo con el mismo universo, ajá, como parte de este planeta Tierra, porque a veces nos olvidamos de nuestras responsabilidades y nuestros compromisos por no generar el trabajo, por no tener el compromiso de generar la habilidad. Ujú. A veces me ha tocado ver niños en la calle que rompen los árboles y a veces cuando he podido sí les digo, oye, no lastimes el arbolito, no lo rompas. Y hay quien me dice, ¿y por qué no? Pues porque a ti no te gustaría que yo te arrancara cabellos, ¿verdad? Un ejemplo. Y los niños sí luego llegan a decir, ay, no, pues me va a doler. Ah, pues también al arbolito. Entonces, a veces la cultura, la falta de compromiso, de responsabilidad, amor, cuidado de atenciones hacia otros, hacia el planeta Tierra, está perdida.
porque solo estamos enrolados en lo que no fue, en lo que me hicieron, en lo que no me hicieron, en lo que no me trajeron, en lo que no me pusieron, y es una cantaleta y es un problema sin final, por decirlo así. Y pues la clave está en tener un trabajo personal, hacerse responsables, hacer esas revisiones, ajá, empezar a corregir y empezar a ordenarse. Yo le decía apenas a un paciente joven, niña de 18 años, digo niña porque pues para mí es una niña, que justo de esto se trata la vida. Y más los que tenemos la necesidad de tener respuestas dentro de este ámbito, en el área psicológica, donde hablamos de una recuperación, una rehabilitación, que necesitamos reordenarnos, ajá, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras formas, ideas, percepciones, mi interpretación, todo lo que me hace sufrir, porque a veces, digámoslo así, sufrimos por pendejadas, pues, ¿no? Yo luego no quiero decir palabrotas, pero luego no encuentro otras exactas y luego no hay otra tan exacta que haga que yo explique lo que quiero decir, pues, ¿no? Y luego a veces sufrimos por cosas así, así tan pequeñitas y te clavas toda tu vida. Ajá, entonces eres infeliz, te amargas y el pretexto es, no sé, a veces mencionan los chicos que se drogan, ¿no? Porque mi papá se fue, porque no estuvo, porque no me quiso, porque no me dio amor, porque no me compró juguetes y quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Y yo a esos chicos luego les digo, ¿y qué? Los que crecieron en hospicios, en orfanatos, no tuvieron mamá, no tuvieron papá, no tuvieron abundancia en cosas materiales y que el día de hoy son profesionistas, tienen cosas gigantes, grandes, ¿qué? Ellos no tuvieron ese pretexto, pues, ¿no? Pero nosotros los seres humanos, de acuerdo a la cultura y la educación, ponemos muchos pretextos para vivir mal, para buscar estar mal. Por eso les decía, a veces somos cómplices de nuestras jodideces, cómplices de la enfermedad, cómplices de la culpa, ajá, cómplices de la enfermedad biológica, porque hacemos muchos actos para mantenernos así enfermos. Y no sabemos resolver, no sabemos pedir ayuda, no queremos tener cultura, no queremos ampliar ni el criterio, ajá, decimos en psicología, tener un criterio que vaya más allá de tu poco conocimiento. Ujú. Decía uno de mis maestros, ve más allá de, pregunta, él me decía, interroga, investiga, lee, documentate, debate, no creas todo lo que se te dijo al 100%. La educación fue engañosa, nos mintió, nos dijo que teníamos que tener muchas cosas que en realidad a veces ni se pueden dar. Y también es otra parte de muchos psicólogos de fantasía que le dicen a los papitos, no se separen, tienen que estar juntos para que los hijos sean felices, ¿no? Y eso es una mentira porque los papás pelean, se desgreñan, se medio matan y el hijo ve todo eso y aprende por patrones que así debe ser una relación. Decían mis maestros, mejor sepárense, divórciense, porque eso mismo los hijos aprenden. Entonces, muchas contradicciones que, pues bueno, a veces tenemos que aprender de ellas para poder tener ciertos resultados y pues bueno, todo se reduce a esto ya para concluir. Tener un conocimiento propio para empezar a ordenar, para empezar a marcar la responsabilidad individual y empezar a trabajar para realizarla, y que con esto se reduzcan las culpas. Y si ustedes se rehabilitan y habilitan en áreas que no fueron desde la infancia, y no importa la edad que tengan, ¿eh? Porque también eso es otra idea. Es que ya estoy grande, es que ya pasó mi tiempo, ya para qué, ya estoy viejito, ya tengo, no sé, luego dicen que soy abuelo, que soy bisabuelo, y bla, 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 bla. Pero mientras se tenga vida, se tiene la responsabilidad justa de, ¿no? Y hay una diferencia, decían mis maestros, entre ser viejo y anciano. Ellos decían que un anciano es una persona madura que se hizo responsable de lo que conllevó su vida y un viejo es una persona amargada que no fue feliz, no hizo lo que tenía que hacer y por eso el día de hoy vive amargado. Entonces nosotros tenemos que aprender esas dos diferencias. Y pues todo implica responsabilidad. Suena fácil, pero no lo es trabajo de fondo. Pero finalmente sí se puede, quien lo requiere y quien lo necesita, porque a veces todos lo requerimos, pero no lo necesitamos porque
es más fácil la comodidad, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto, hacerse responsables, empezar a corregir para que el día de hoy, pues bueno, puedan ser felices con ustedes mismos, porque de ahí partimos. Muchos piensan o quieren estar bien con los otros sin hacer nada de manera individual, y eso no va a permitir que tú estés bien con los demás. Cuando tú estás bien contigo, cuando estás en paz, podemos decir en armonía y en cierto equilibrio en ciertas áreas, lo demás va a ser fácil y va a fluir. Pero si estás contigo en crisis existencial, porque no hay aceptación ni trabajo con cambios, con pérdidas, con rupturas, con idealizaciones, con expectativas, cuando no hay un conocimiento de fondo, obviamente pues esa culpa se va a cargar más. Ajá, el sometimiento, la infelicidad, a veces la agresión va a ser pues partícipe de tu vida. Y suena simple, aunque sea arduo trabajo, ¿no? Hacerte responsable de ti. Ajá, hacerte responsable de lo que crees que es tu culpa o de las culpas que te echaron en determinado momento o hasta donde tú te has sentido merecedor de la culpa para empezar a pararlo, porque finalmente es así. Yo un día le decía a mi maestra, ¿qué se hace con la culpa? Y mi maestra me dijo, aguantarla. Y yo así como de, ¿cómo? Me dijo, sí, no te sometas y no pagues. Porque a veces decimos, "Ah, siento culpa, le voy a llamar y le voy a comprar y le voy a dar y le voy a poner". Y decía mi maestra, no. Y yo me acuerdo que en esos ayeres, yo estaba muy jovencita, este, le dije, un ejemplo porque no alcanzo a ver, ¿no? Me dijo, simple. Cuando, así con estas palabras, me dijo, cuando tu hijo se comportó de manera inadecuada y le partiste la madre por algo que hizo inadecuado y luego ya te sientes mal y a la primera el chillón te dice, llévame a la tienda, quiero una paleta y tu culpa se conecta con esa carita de perrito que te hace, estás pagando culpa. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? No le compres ni madres de paleta en la tienda y sienta usted lo que tenga que sentir. Y yo recuerdo que en esos ayeres en automático lloré. ¿Y cómo le voy a hacer, no? Pues mi hijo en esos ayeres tendría como 6 años, o ya tiene 30, pero a lo que voy es cómo reaccionamos ante la culpa con actos que parecen simples, pero que en automático nos someten y nos sometemos a ellos. Entonces, yo siempre digo algo, me tuve que amarrar corazón y tripas, ajá, para sentir lo que tuviera que sentir, no estar compensando por sentirme culpable, y empezarme a ser responsable. Entonces, en esos ayeres, ella me enmarcó así. Si él no cometió o no hizo lo que tú le pediste y la sanción fue 2, 3, 4 nalgadas, se le enmarcó que por algo se le llamó la atención y no compenses después. Entonces, obviamente, pues ambos nos dolía, ¿no? Pero mi hijo tenía que entender algo, pero yo también, porque así como nosotros entrenamos y educamos a los hijos, también nosotros nos tenemos que educar en muchas áreas y que a veces para eso no estamos abiertos ni dispuestos, porque cuando hablamos de cambios, pues tenemos que hablar de pérdidas, el quedar bien, el perder muchas comodidades, el perder placer. Les decía, el aprendizaje duele, conocerse duele, incomoda, enoja. También te sientes culpable por todo el desmadre que hiciste tiempo atrás. No es disculpa, pero dices, bueno, mientras no lo conociste, fue lo que sabías hacer, pero hoy que ya se te enmarcó tus errores y si lo sigues haciendo, ya es alevosía y ventaja, entonces ahí ya no hay peros ni pretextos. Pero una vez que empiezas a conocerte y puedes empezar a corregir y a parar conductas destructivas, puedes fluir contigo y con el mundo y eso va a hacer que te sientas bien contigo mismo, ¿vale? Entonces, pues de mi parte es todo. Ojalá y puedan ver esa película que les enmarco, es El último regalo. Está en YouTube. Si me lo permiten, se la comparto a Andrea y a ella que se haga cargo de compartírsela en el grupo o a la mayoría de ustedes y esta película la pueden ver, decía una amiga mía, pinche mil de veces y las mismas les enmarca, las mismas nos vuelve a enseñar, las mismas volvemos a aprender, las mismas nos vuelve a recordar nuestra responsabilidad con nosotros, con nuestros seres queridos, porque también ellos nos tienen que aguantar nuestros descolones, ¿eh? No nada más es que aguantemos sus jodideces de ellos,
porque también tenemos, ellos nos tienen que aguantar, ¿no? Un día mi maestra me dijo, también a ti, Erika, te tienen que aguantar tus jetas, tus groserías, tus descolones, el que estás de buenas, el que estás de malas, el que quieres, el que no quieres, ¿no? Y yo cuando me dijo eso y me llamó la atención, yo dije, ah, sí es cierto, porque a veces nada más es la queja que el otro me hizo y me dijo y bla, bla, bla. Pero también uno hizo, uno dijo, uno amenazó, uno golpeó, uno agredió, uno chantajeó, uno intentó controlar metiendo culpa, ¿no? Uno echó culpas y uno eso pues no lo ve y también tendríamos que verlo. Pero bueno, cuando tenemos la fortuna de tener un conocimiento personal a través de un trabajo y desarrollo, podemos empezar a parar patrones destructivos. Así que mucho que revisar con la culpa, mucho que trabajar y pues bueno, vean la película. Muchas Entonces, gracias, licenciada. Le mandamos un emoji a la licenciada Erika para agradecerle todo lo que nos enseñó, todo lo que hizo por nosotros. Y hay una pregunta, ¿tiene tiempo? Es muy breve. sí está bien. Perfecto. Como madre de un hijo alcohólico, la culpa, si bien se trabajó con la terapia y la responsabilidad y todo, sigue estando en algún lugar, en algún rinconcito. ¿Cómo se trabaja eso? Pues es lo que yo les decía, se requiere mucha disciplina y trabajo personal. Em, Yo a veces les digo, no es arrogancia, de verdad, no es arrogancia, pero es realidad. Ajá, si tu psicólogo no te da el ancho, cámbialo. Si no aprendes, si no avanzas, cámbialo. No te estanques, porque a veces se estancan juntos sus terapeutas. Muchos dicen, ya lo trabajé, pero sigue molestando, entonces se tiene que trabajar más todavía. Ajá, ahorita yo les di varios ejemplos. Ajá, escritura, análisis, autoconocimiento. Yo a mis pacientes de manera personal e individual siempre les digo, tienes que entrar a mis conferencias, tienes que venir a terapia individual y tienes que entrar en los talleres de autoestima que yo doy, porque es un complemento, necesitamos esa triada. Y luego, si de plano les puedo transmitir el mensaje y que se metan a un grupo de 12 pasos, entonces hacemos un cuarteto perfecto. Y hacer todo lo que enmarque. Yo le decía ahorita a una paciente, hacer las disciplinas que yo te ponga como tu terapeuta. Ajá. El trabajo con la culpa, pues no es tampoco una varita mágica que yo te diga, haz esto, esto y esto, porque no, la culpa se trabaja conforme vaya saliendo. Un ejemplo, ¿de qué tienes culpa? ¿Que agrediste a tus hijos? Vamos a revisar ese tema. ¿Por qué fueron las agresiones? Ujú. Yo les decía ahorita un ejemplo. Mi hijo era desobediente y rebelde, le enmarcaba uno o dos chanclazos, luego se ponía bien grave y lloraba y me hacía sus escenas, y luego yo me sentía grave, pero el chancletazo fue por llamar la atención y decirle, no estás haciendo lo que yo pedí. Ujú. Y tenía una razón de un porqué. Mi culpa estaba sobrada, así de simple. Ajá. Entonces, después, cuando yo pagaba culpas, pues era llevarlo a la tienda o darle lo que él pedía, y entonces no hubo aprendizaje, porque entonces yo fui la que no entendió. Ajá. Él tenía que entender, por eso se le dio el chancletazo. Pero si después compensé, no hubo aprendizaje. Entonces él aprendió una manipulación así, poca madre. No obedezco, me pega, siente culpa y puedo pedir algo. Y entonces así era una relación tóxica. Y así es de manera general. Yo pongo el ejemplo en mí como mamá en esos ayeres, pero así funciona con muchas mamás en el aquí y ahora. El sentirme culpable porque mi hijo es alcohólico, drogadicto, el sentirme culpable porque mi hijo no es feliz, el sentirme culpable porque la pareja que tiene mi hijo no me agrada, el sentirme culpable porque mi hijo no es profesionista, yo qué sé, porque como mamá se tienen muchas culpas, muchas, 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 muchas. Y también entender que cuando los hijos crecen en determinado momento, tienen sus propias decisiones, sus propias ideas, su experiencia, vivencias, cosas que aprendieron. Entonces, para poder parar la culpa, para no someterse, pues obviamente sí es una revisión de fondo y sobre qué tema se quiere trabajar. Ajá, porque eso es importante. ¿Qué culpa sientes sobre qué tema?
y abordarlo para empezar a parar. Esa es como la técnica. A veces no puedo dar la respuesta tan abierta porque cada uno trae algo cargando. Un ejemplo, ¿no? A mí luego me gusta hablar como mucho esta parte de este gran maestro que dijo en determinado momento que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? ¿Y esto de qué habla? Pues que no somos perfectos, que todos cometemos errores, ajá, que en determinado momento nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que vivimos y creemos que como nos comportamos, así debe de ser, y pues tampoco es así. Entonces, pues mucho que revisar. ¿Vale? Igual, pues a lo mejor compra libros que hablen sobre la culpa, puedes trabajar con el paso 8, el paso 9, pero también al igual con tradición y concepto, hablar sobre tus culpas, hacer tu lista de culpas, pero obviamente pues se requiere dirección, se requiere revisión, análisis y una guía que te dé pues estrategias de trabajo para seguir con esta continuidad. ¿Sale? Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Licenciada, cuando me pidan el teléfono para poder tener una terapia con usted, ¿se lo puedo dar cuando usted me envíe el link? ¿Se lo puedo brindar? Sí, claro, con gusto. Bien. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Únicamente es por chat al anfitrión. Tienen la posibilidad de hacer preguntas por chat al anfitrión, Sí, que es está la bien. licenciada. Diana, ¿podés escribir en el chat, por favor, tu pregunta? No va a contestar por mano. ¿Puedo comentar algo mientras se escriben la pregunta? Sí, claro. El día de hoy tengo una conferencia gratuita para todos los interesados. El tema es ¿y después de su muerte qué hago yo? Em, yo tengo pues finalmente la gratitud con parte de mi proceso terapéutico y pues bueno, esta es una forma en la que yo puedo compartir con ustedes algunos temas de desarrollo y es a través de series de conferencias gratuitas. Esta es una de ellas. Para quien guste, el día de hoy será a las 9 de la noche, tiempo de México. Ya aquí sería compartirle a alguien de ustedes el link para que lo compartan en sus grupos y si alguien decide entrar, pues adelante. Yo lo voy Posteriormente a va a haber difundir, yo lo difundo. Diana, te mandé la pregunta para que vos me respondas en el chat, por favor, y hagas tu pregunta. Usted le va a mandar entonces el link de la película, eh, el link para unirnos hoy a la reunión y acompañarla. Le agradecemos muchísimo todo y también, sí, yo lo voy a compartir en el grupo. Todo lo que necesiten y con esta grabación va a estar mañana en el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Le agradecemos muchísimo a la licenciada Erika Silva el tiempo que se ha tomado para hablar con nosotros de culpa y culpabilidad